Yo estoy convencida de que muchos de los problemas del mundo podrían evitarse y solucionarse si nos comunicáramos de una manera más asertiva. Pero la comunicación asertiva va mucho más allá que dominar el mismo idioma que la persona a la que le hablas, que tener un vocabulario amplio y controlar el tono de voz. Comunicarse asertivamente tiene que ver con entender cuál es el objetivo que hay detrás de cada conversación y poder expresar lo que queremos procurando el respeto hacia la otra persona, pero también hacia nosotros mismos. O en el episodio de hoy de Factor Hábito, tuve la oportunidad de conversar con Erika Cantillo sobre lo difícil y transformador que puede ser aprender a decir lo que sentimos sin tragarnos nada, pero también sin herir a los demás. Hablamos de cómo fue su antes, cuál fue el proceso que la llevó a cambiar, cuál fue ese factor que convirtió en hábito y que la hizo convertirse hoy, no solo en una mujer que se comunica de una manera mucho más asertiva, sino convertirse en la crack de comunicación que es hoy, e incluso poder llegar a ayudar a otros a comunicarse mejor y a obtener mejores resultados. Si para ti la comunicación también ha sido un reto, si tienes alguna conversación difícil que quisieras tener o si tienes días diciéndole a alguien algo y no logras que esa persona entienda tu punto de vista y que de alguna manera tú puedas obtener los resultados que deseas, pues este episodio es para ti. Te recomiendo que busques lápiz y papel, que lo grabes, que lo escuches varias veces, porque Erika nos dejó fue oro puro desde el principio. Así que sin más, aquí te dejo este episodio con Erika Cantillo. Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Factor Hábito y el día de hoy me acompaña alguien a quien le tengo muchísimo cariño, alguien a quien admiro, respeto y bueno, quiero un montón. Mi prima de Instagram, porque Instagram nos unió, nos hizo coincidir y bueno, nuestro apellido que todavía no sabemos si de verdad si somos familia o no, pues también nos une de alguna manera. Ella es Erika Cantillo, coach de vida y coach empresarial, es máster en programación neurolingüística. Además, es máster en el eneagrama y desarrolla el potencial de las personas con procesos de aprendizaje para alto rendimiento, con herramientas de alto impacto, transformadoras a través de sus sesiones de coaching, capacitaciones y conferencias. Además, es mamá de una adolescente preciosa, esposa y una de las personas que no solamente habla de comunicación consciente, sino que vive desde allí y por eso quería que hoy nos acompañara. Ella da talleres y en esos talleres acompaña a personas y se ha vuelto una referencia cuando se trata de manejo de las emociones y palabras con intención. Bienvenida, Erika, a este episodio de Factor Hábito. Muchísimas gracias, qué intro tan bonita, qué presentación tan bonita. Me encanta tener a la con la que nos llamamos mi prima, así que agradecida y encantada de estar compartiendo con ustedes hoy. Yo estoy anonadada de que la gente me pregunta que cómo yo empecé a comunicarme también, Ajá, ¿sí? ajá. Me preguntan muchas veces, ¿no? Es algo de lo que, porque la gente cree que uno nace así, Ujú. ¿sí? Y la mayoría de las fortalezas, yo tengo la certeza que la mayoría de las fortalezas se desarrollan mejorando algunas otras, ¿no? Bueno, justamente, esa es una de las primeras cositas que yo tengo aquí para preguntarte en esta conversación que hoy vamos a tener, y es si tú siempre te has comunicado así, porque yo te conozco a nivel personal y por más que uno siempre tiene como, digamos que una imagen un poco más pulida cuando está en redes sociales, ¿no? Total. Cuando uno se presenta con amigos en la confianza y en la hermandad de la amistad, ¿no? Pero la realidad es que para mí, Erika en las redes es lo mismo que yo conozco de Erika como persona. Entonces, eh, ¿en algún momento no te comunicabas así? O sea, es decir, ya que lo dices, esto nació de algo que mejoraste. Bueno, me imagino, tú mejoraste tu carácter de alguna manera, mejoraste tu carácter y tu forma de comunicarte, pero cuéntame, o sea, ¿cómo era la Erika que no se comunicaba así como uno la ve ahora? Sí, bueno, las primeras señales que uno tiene que tener de algo que tiene que mejorar es esto que te repiten todo el tiempo, pero que uno como que lo deja pasar, ¿no? Por ejemplo, en mi casa me decían, allá llegó Doña Perfecta. O hay otras cosas que me decían era, eh, no creas que siempre tienes la razón. Otra cosa es que me decían mucho, pero primero escúchame antes que te molestes. O
no te quise contar porque sabía cómo te ibas a poner, ¿sí? Entonces, Eras fíjate esto. una ogra, eras la No, ogra, ¿no? totalmente, totalmente. Además que esto, ¿a qué me llevó todo esto? Primero, todo empezó con un perfeccionismo, ¿no? Esto que siempre hemos hablado de cómo se desarrollan algunas ah, personalidades que tienen que ver de lo que, uno, de lo que aprendimos, de lo que vimos. Ujú. Yo vengo de una mamá que hablaba de una forma muy pasiva y un padre que tenía una conversación agresiva y de alguna forma los patrones se copian, ¿no? Se copian porque es lo que tú vas midiendo qué es lo que más te funciona. Entonces, a medida que fui creciendo, soy la mayor de 4 hermanos y de 9 que mi mamá crió. Entonces, me vi en la responsabilidad de tener que ser como otra madre para ellos. Y había una creencia subyacente, una creencia limitante de que si yo no le ponía carácter, ellos no iban a hacerme caso, ¿no? Claro. Entonces, el poner carácter va a depender de qué tú identificas como poner carácter. Y para mí Ujú. poner carácter desde la infancia era gritar. ¿Por qué? Porque Hablar eso fue lo que golpeado, vi. claro. Eso Ujú. fue lo que vi, eso fue lo que se suponía que así se hacían las cosas, así se conseguían las cosas, gritando, teniendo mal carácter. Y a esto suma el hecho de que desarrollé una personalidad perfeccionista donde yo creía que le hacía un favor al mundo. Los perfeccionistas creemos que le vamos haciendo un favor al mundo Que hacer porque todo tan vamos perfecto. arreglando el mundo. Entonces aquí me di cuenta que a medida que iba pasando el tiempo, esta personalidad iba afectando algunas relaciones, algunos resultados, algunas cosas, y viene la pregunta del millón. ¿Por dónde empiezo? ¿Sí? Ajá. Pero ¿Cómo pasó empiezo? algo. Claro, Algo, primero había algo mucha como, ira. Sí, ajá, hubo ajá. un Eso. momento que fue un antes y un después, ¿no? Yo siempre dije, ¿Lo tengo que puedes gestionar mi contar? ira, tengo que gestionar, claro que sí. Mi hija estaba recién nacida Ujú. y yo agarré una rabia, porque además uno se llena la ira es una energía que tú tienes que canalizar. Entonces, si no la canalizas, tu cuerpo tiene que hacer algo físico para poder sacarlo de alguna forma. Llámese Claro. gritar, pelear, correr, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese momento, yo agarré una rabia muy grande por una tontería. Pero acuérdese que aquí vamos con que cómo llega la ira. La ira no comienza que alguien grita, no. Alguien tiene pequeños enojos acumulados o que no ha mencionado o que ha mencionado y está harto de mencionarlo y de repetirlo y entonces podrían estar en tu mente o en la relación con la otra persona. Entonces, yo tenía esta ira acumulada y mi hija, que estaba de meses, estaba en la sala conmigo y yo dentro de esta ira lo primero que agarré fue un abanico, un ventilador que además yo tenía que era grandísimo en aquel momento y yo vivía en un primer piso. Agarré el ventilador y lo iba a tirar por un primer piso de la rabia que tenía. Entonces, yo pude haber matado a cualquier ser humano si yo hubiese tirado ese ventilador. Pero en el momento que yo agarro el ventilador, además uno desarrolla mucha fuerza con la ira. En el momento que Sí. yo agarro el abanico para tirarlo por el primer piso, volteo y veo a mi hija. Y hubo algo en mí que me dijo, este es el tipo de mamá que quiere ser. Este es el Wow. tipo de persona que quiere ser. Wow. Y me senté a llorar. Porque fue lo segundo que me partió. Lo primero fue Claro. que mi hija con 9 meses, también 9 meses recién nacido, digo yo, con Ujú. 9 meses, se levantó por primera vez, se puso de pie y en vez de jugar, agarró un pañito para limpiar, que era lo que yo hacía. ¿Por qué? Porque los niños no hacen lo que Ah, uno dice y los niños hacen lo que uno hace. Entonces yo dije, esto, o sea, yo no quiero que ella pase por lo que yo pasé, no quiero que aprenda lo que yo aprendí. Entonces ese fue mi primer, como quien dice, punto de quiebre con la ira. fue como tu llamada, ¿no? Como épate, Exacto. páralo, páralo ahí, páralo ahí. No necesariamente es lo que te va a abrir el cambio, pero es lo que te hace ver, aquí hay algo que cambiar, Lo, lo que te crea conciencia, lo que ¿sí? te crea Porque conciencia. lo primero Ok, que hay que hacer es crear conciencia de lo que tú quieres cambiar, ok. Cuando ¿sí? estás harta de estar harto, cuando estás harto de Totalmente, seguir igual. totalmente. Ajá, ok. Como el fulano cuento este de, ¿sabes? Hay un señor que tiene un perro y Ajá. el perro, no sé si se sabe la historia, pero este perro, llorando, ¿no? Yo estoy haciendo las veces del perro. Y El entonces perro. llega otra persona y le dice, oye, ¿ese perro es suyo? Le dice, sí. El tipo tranquilísimo, ¿ok? El dueño, muy tranquilo, sí. Y le dice, pero está llorando. El otro, sí, emotivo, está llorando.
Le dice, sí, sí, yo lo estoy viendo. ¿Y usted sabe lo que le pasa? Sí, está sentado sobre un clavo. Pero por Dios, está sentado sobre un clavo. Él le dice, pero ¿y por qué el perro no se para? Y todavía no le molesta lo suficiente. Ya, claro, El perro no es pendejo, ni es un árbol, se claro, puede claro. mover. Entonces, hasta que uno, esto que toca decir, no está harto de estar harto, uno no Sí, cambia. sí, Pero tiene que haber algo, y normalmente es un alguien que te mueve, y ese alguien sí, siempre va a ser desde el amor, claro, o de lo que has perdido. sí, Pero en sí, este instante fue este momento con mi hija. Entonces, los próximos pasos fueron tenerme compasión, y tenerme compasión en el cambio, porque el cambio no fue tan fácil como la gente lo menciona. Ah, ya decidí cambiar, ahora vamos a ello. No funciona así. no, 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 no. El cambio tiene varios pasos, Ojalá sí, fuera así, Erika, y los ojalá. pasos son en retroceso. Yo lo veo en retroceso. ¿Cómo así? Esta es mi teoría, ¿no? Esto no es Ajá, una no, me realidad, esta es mi teoría. encanta. Cuéntanos, eso estamos El, aquí para compartir justamente lo que a ti te funcionó, que desde la mm, cotidianidad seguramente a quien nos está escuchando, yo estoy segura que lo que nos estás compartiendo hasta ahora, cualquier persona que nos esté escuchando, independientemente de que no todo el mundo haya agarrado un ventilador y quererlo lanzar por la ventana, bueno, habrá gente que ujú, habrá querido lanzar a otra persona, habrá gente que total, habrá gente que habrá agarrado no para romper algo, sino que me provocó salir corriendo, como dicen por ahí, me exacto, provocó desaparecerme. O sea, yo creo que todos hemos tenido ese momento de extrema ira o incomodidad, porque a veces ni siquiera identifico que es ira, a veces es, estoy tan, ujú, tan incómoda, no quiero estar aquí más, ¿me entiendes? Entonces, lo que sea que eso signifique, como dices tú, el cuerpo reacciona haciendo algo, llevándote a hacer algo. En tu caso sí, fue eso, pero cualquier persona se puede relacionar, estoy segura, porque, bueno, todos hemos pasado por momentos así. Entonces, desde tu teoría, ¿cómo sí, fue sí, entonces? ¿Qué empezaste a hacer para poder empezar a cambiar? Ya sabías que no querías ser ese tipo de madre. ¿Qué exacto. empezaste a hacer? Eh, el otro es que me empecé a desesperar porque quería un cambio inmediato. Perdía la paciencia hasta conmigo mismo por esta autoexigencia que exigía mi perfeccionismo. Pero lo primero fue darme cuenta eh, que cuando el primer paso, y estos son los pasos que para mi teoría del cambio, que el primer paso es cuando uno la está embarrando, ¿no? Entonces cuando uno la está embarrando, por ejemplo, yo comenzaba, Victoria, ve, y en mi subconsciente de repente viene una voz que me decía, estás gritando. Sí, sí, ¿Sí? Ese es el exacto, primer paso, claro, darte cuenta claro. que lo estás haciendo, ¿no? El segundo paso podría ser, después que gritaba, Dios mío, dije que no iba a Ay, gritar más, grité, ajá, coño, y exacto. grité, ¿sí? Entonces este podría ser el primero y el segundo podría ser esto cuando me daba cuenta, ¿no? El tercero es que iba camino al grito. Ya verás. Yo le puse un nombre y tienes que ponerle un nombre al comportamiento que no quieres seguir teniendo. Ah, ¿cuál era el tuyo? En quién te convertías. Yo me convertí en el Ah, dinosaurio. Y ese ah, tenía, yo decía, no quiero que salga el dinosaurio. Yo claro. hasta le tenía Una imagen, un una imagen, movimiento, ¿no? claro. Salía el dinosaurio, además, no solamente por la forma en que me convertía, sino por la fuerza con la que venía, tal cual como un Wow, dinosaurio. Entonces, este tercer paso es cuando yo sentía los pasos del dinosaurio. que allí voy. Ajá, Y para exacto, poder voy para sentir los allá. pasos el del dinosaurio, tú tienes que tener una conexión con tu cuerpo. Y eso es, en mi caso, que a todo el mundo es diferente, pero en mi caso yo apretaba la mandíbula, a veces apretaba los puños, ¿sí? A veces sentía que la cabeza me palpitaba, dependiendo de la situación, pero normalmente era mucho más fácil darme cuenta cuando apretaba los dientes. Entonces, cuando yo empezaba a apretar los dientes, aquí está la señal del cuerpo. La señal del cuerpo es que más nadie lo puede hacer, yo tengo que frenar al dinosaurio que viene. Entonces, es justo cuando voy a hacer esto, a explotar en Por ira. eso dices que vas de atrás hacia adelante, o sea, Exacto, como por que eso va es en que retroceso, claro. exactamente, por eso es que digo que va en retroceso. Y por último, cuando tú aprendes a frenar el dinosaurio, ya tu conciencia, ya las neuronas ya se van pegando con otras neuronas que Ajá. van registrando un comportamiento de forma de retroceso. Entonces, y el último es, uy, es que lo que me provoca, pero no lo hago. Pero ¿cómo Ajá. podría hacerlo entonces diferente? Y aquí, Diferente. aquí la conciencia ya te lleva a yo no voy a irle a gritar a decir tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la herramienta que yo le daría a un cliente? Ujú. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué hago, Erika? Una pregunta muy usual.
¿Qué hago cuando ya estoy cansada de decirle a mi adolescente o a mi hijo? ¿Hasta cuándo te voy a decir lo mismo y dale con la cantaleta y dale, 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 dale? Y aquí va el primer tip. Bueno, ya tenemos varios. Sí, no, ya Es, tenemos varios aquí. en vez de volver a decir, ¿hasta cuándo te voy a decir lo mismo? ¿Sí? Ya tienes que dejar de repetir eso. Ahora la pregunta es, ¿qué te ha impedido hacerlo? Mm, Porque vamos a dejar de repetir el por qué no lo has hecho para empezar a ver la razón real por la cual algo no se ha cumplido. Cuando tú dices qué te lo ha impedido, viene la razón real. ¿Sí? Y voy de nuevo al ejemplo de la basura. Quiero dar ejemplos sencillos, ¿no? Que además Mira que son... el ejemplo de la basura lo dijimos antes de empezar el episodio. Lo que pasa es que nosotros estamos aquí hablando de hace rato y el ejemplo de la basura lo dijimos antes de empezar este episodio, pero tú no lo vas a volver a contar. Ok, el ejemplo de la basura es cuando uno le repite a la pareja, ¿no? Esto suele suceder, por qué no lavas los trastes? ¿Por qué no has botado la basura? Y entonces en ese momento se desvía la conversación porque comienza, es que, no, es que me encontré con la vecina, es que me dijo tal cosa, se desvía la conversación, ¿ok? Porque no tenemos el objetivo en mente, era lo que hablábamos en un principio, Sí. ¿sí? Pero entonces, cuando nosotros eh, volvemos de nuevo a lo que necesitamos y a decirlo de una forma diferente, entonces ya dejamos de repetirlo. ¿Por qué no has botado la basura? Si yo te he dicho que todos los días tenemos que botar a la basura a las 8 de la noche, ¿por qué no lo hiciste hoy? De nuevo, no, eso nos volvemos la cantaleta y eso hace que el oído de la otra persona deje de escuchar. ¡Pum! Se desconecta. El cerebro que dice, ah, viene la cantaleta, desconectado. Uy, sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque lo que se repite ya me fastidia. Es como cuando tú ves una Ya es valla un ruidito, ya es un publicitaria. ruidito, ya, Exacto, ya, ya tú ves una valla publicitaria en la calle que dejas de escuchar, pues ya sabes lo que está. Bueno, ya tú sabes lo que viene, ¿ok? claro, Entonces aquí claro. viene el cambio de la pregunta y la pregunta sería, en este caso, es, ¿qué te ha ¿Qué te ha impedido botar la impedido? basura hoy? Entonces ya Hoy, no, no hoy, la semana porque pasada, no cada vez que te lo exacto, digo. Ajá. exactamente, ya se acaba el cuento. Entonces, es que, ¿sabes qué? Hoy tuve tanto trabajo que desconectarme un momentico para botar la basura iba a desconcentrarme. Entonces, ya te das cuenta que no es nada contra ti, no es nada personal, ya te das cuenta que no es que te está provocando y deja de tener este diálogo interno. Yo sé que lo hace a propósito, yo sé por qué me lo dice, se está vengando de tal cosa. No, no dejamos de tener ese diálogo interno fastidioso para entrar en la realidad. Y la realidad entonces viene a el segundo paso, que es la empatía. Ah, tienes mucho trabajo. Bueno, yo hoy lo puedo hacer por ti de repente. Pero mañana, ¿qué hora podría ser para que no te choque con el horario de trabajo? Y venimos a Mira lo qué segundo, poderoso, mira qué que es la poderoso. negociación. ¿Por qué la negociación? Porque cuando el cerebro responde a una petición, tienes el 95% de probabilidad de Ujú. que se cumpla a que tú lo digas. Y vamos al otro de, por Involucras ejemplo, a la otra persona, cuando tú tal le cual. dices a tu hijo, arregla el cuarto, arregla el cuarto, arregla el... No, no, no. Sáquese de eso, sálgase de eso. Eso no va a pasar. No, eso no va a pasar. Aquí viene, supóngase usted que un domingo usted le dice a su hija, a su hijo, ¿cuándo vas a arreglar el cuarto? Es la pregunta. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a decir, o ella va a decir, es domingo, ojo. El viernes, para tu cerebro, aquella vaina está lejísimo. El No, viernes eso es está como que lejos. me hubieses dicho, no me da la gana nunca. Exacto. Pero entonces, ve, ¿qué me responde mi hija? El viernes, porque tengo muchos exámenes, mucho trabajo, ¿sabes? Ya viene el víctima, ¿no? El drama, el drama. Tú Claro. salte del drama, nada, tú, cero interpretación de drama, tú entra en lo tuyo de nuevo. Y entonces, como en toda negociación, tú te vas a lo más top para ti, ¿no? Dices, no, pero es que el viernes es muy lejos, lo ideal sería mañana, que es lunes. ¿Qué va a hacer la otra persona? Pega el grito al cielo. Pero mañana, o sea, mañana estoy full, o sea, eso no va a pasar, ¿no? Hasta que llegamos el miércoles. Y el miércoles es sustentable para el cerebro de ambas o de Claro. ambos. Es como el punto medio, ¿no? Exactamente. Entonces, lo segundo es que tú no vas a estar persiguiendo, y esto, ojo, que pasa igual con el liderazgo. Cuando tú le Ujú. dices a un colaborador, mira, esto, ¿para cuándo lo puedes tener? Es mucho mejor que ténmelo para tal día, ¿sí? ¿Por qué? Claro, Porque claro. los colaboradores que son asertivos te van a decir, te lo puedo tener para mañana, pero no va a tener la misma eficiencia, la eficacia Ujú. o el Me éxito va que a pueda faltar tener si me das esto, 2 días exacto. más, ¿sí? Exactamente. Entonces la persona va a saber exactamente cuáles son las consecuencias que podría tener
y ya tú sabes cuáles son las consecuencias. Tú decides si bajo esas consecuencias lo quieres para mañana o para el miércoles, ¿sí? Entonces, cuando Claro. esto sucede, ya tú tienes la negociación interna de lo que, lo que tú aceptas y lo que no aceptas. Lo que Y tú pasa en puedes, todo. Lo que tú puedes, lo que es total. aceptable para ti. Y es en todo, Erika. Te estoy escuchando y si bien yo no tengo la analogía de los hijos, Ujú, es algo que uno ve con la pareja, es algo que ves en el lugar de trabajo. O sea, eso de para ujú, cuándo lo puedes tener es una frase que creo que yo digo todos los días, o alguien me la dice a mí también todos los días en el trabajo, ¿no? Em, porque, bueno, todos en nuestros trabajos, cada quien con lo que, o sea, sin importar lo que hagamos, todos demandamos cosas y somos y atendemos cosas. Ese es el trabajo de la mayoría de la gente. exacto, Usted hace cosas y pide otras cosas para que otra gente haga y que sea parte del trabajo que uno hace, que como equipo hacemos, ¿no? Es muy típico del corporativo, ese tipo de frases como, ¿para cuándo lo podemos tener, ¿no? Y cuando hay emergencias, porque veo como que hay veces donde tú no puedes, donde sin duda no llegamos a ese punto medio del miércoles. A ujú, veces, a ujú, veces es, mira, es que me sigues dando una fecha que es muy allá y a veces no es que yo no lo quiera procesar. A veces es que es muy tarde para el cliente, por ejemplo. A veces es que ya no podemos llegar hasta ese momento que la persona me está diciendo lo tenemos listo. Y una de las cosas que resuena de lo que me acabas de decir es, bueno, entonces dime cuando hablas de no va a tener la calidad, no va a tener una pregunta típica en ese caso que me ha funcionado es de qué manera podríamos, o sea, si quitamos qué, pudiera estar antes. O sea, quitando, hay algo que podamos quitar del alcance completo ujú. para que lo pudiéramos tener antes. Y explicar, o sea, explicar, mira, tiene que estar antes, o sea, necesitamos que esté antes. Hay algo que yo pueda hacer para ayudarte a que esté antes. O dime si hay algo que, de lo que se hace en ese proceso que podamos dejar de hacer para que pueda salir antes. Entonces, todos estamos conscientes, y ahí entra la negociación, todos estamos conscientes de que sí, lo queremos entregar antes, pero bueno, a lo mejor no probamos esto, no hicimos aquello, no es así de extenso, dependiendo de lo que estemos hablando, ¿no? Pero creo que esa fase de la negociación es clave para que el otro se sienta parte y no se sienta como una instrucción, sino que simplemente que es un plan que estamos haciendo juntos. Y creo que aplica para todo tipo de relación. Totalmente. Mira qué importante lo que estás diciendo, Monique, porque no solamente se siente parte, sino que a veces el que está en el rush del día a día tiene muchas más respuestas de las que uno puede tener, porque son ellos los que procesan la información y los que están en el proceso, ¿no? Como tal. Entonces, lo que sucede es que ellos pueden ver mucho más allá la realidad de lo que uno está esperando. Por Claro, eso es que preguntarle al que está en el día a día es mucho más importante porque salen respuestas y soluciones que no estaban ni remotamente en tu cabeza. Cuando tú haces tal esta cual. pregunta tan importante, ¿qué podemos quitar? ¿Qué podemos adelantar? Y que esa persona además se sienta en la total confianza de decirte cuáles son las consecuencias de poner y quitar algo, nosotros Exactamente, podemos medir hasta qué punto le podemos decir esto sí, esto no. Y de claro. allí, una vez que esto pasa, mira, todo lo que, todo lo que es, si hay muchas cosas urgentes, nada es urgente. Entonces, y Exacto, todo lo que es exacto. urgente en este momento es porque en algún momento era importante y no se tocó. Y no se Entonces, es atendió. ver viendo las Ujú. consecuencias a largo plazo. Cuando yo estoy en el corporativo, lo veo en estos espacios de liderazgo donde hay personas que se ciegan Sí. totalmente a la opinión de la otra persona. También se ciegan, y esto me lo dijo un líder en una empresa importante aquí en Panamá, me dijo, pero es que a mí no me da la gana de explicarle el por qué. Le dije, pero Uy. muchas veces si no explicas el por qué, dice, porque yo soy la dueña de esto, pero muchas veces si no explicas el por qué, y esto también es un estudio que se ha hecho, que cuando Ujú. explicas el por qué tienes un porcentaje mucho más alto de tener la respuesta del otro, porque el otro no Claro. es, y esto se midió en una fila, se midió en una cola de supermercado, no sé si Ajá. sabes del experimento, donde alguien salía corriendo y decía, ay, necesito pagar, nada más tengo esto, necesito pagar, ¿sí? La gente se molestaba y no Sí, tenía la claro. respuesta de nadie. Ujú. Después viene otro y dice, necesito pagar porque tengo a mi hija esperándome en el carro. Todo el mundo se El, quita. el 50, Claro. 60% se quitaba. Y el tercero dijo, necesito por favor pagar porque mi hija pequeña lo necesita de urgencia y está en el carro. ¿Me podrían ayudar? Y esto es una frase que uno tiene que usar Claro. en todas las instituciones gubernamentales. Y es, llégate a un sitio y esto el cerebro lo responde. Lo responde y se los puedo prometer.
¿De qué forma usted me puede ayudar? No, pero es que mire, usted tiene que sacarle fotocopia a su cédula, a la de su abuela, a la de su tío y a los Ajá, ¿y difuntos. tú cómo me puedes ayudar? Y entonces Ajá, allí la pregunta es, ¿y usted cómo me podría ayudar, por favor? claro, O sea, usted acaba de pasarle la pelota, esto es tu responsabilidad, ayudarme al en esta otro, vaina. tal cual, tal cual, Y tal cual. esto funciona. Ahora, volviendo un poquito a lo que estábamos explicando de cuando uno le dice a una persona, espero de ti que esto sea, bueno, está bien, quedamos con que es el miércoles o es Ujú. el Que 15 vas a arreglar el o es a cuarto, las ajá, 4 o lo que sea. Y esto es importante, es que usted no lo persiga. Acuérdate que me diste el miércoles. Acuérdate que me diste... Sí, porque entonces esto crea claro, un estrés mayor, ya sea sí, colaborador, hijo, esposo, lo que sea. Acuérdate que, coño, o ya sea, te lo dije, joder, exacto, ya ya lo te lo dije, dije, ya ¿sí? acordamos que era el jueves, el Exacto. miércoles, exacto. Entonces, allí, ¿qué puede pasar? Dos cosas. Uno, que la persona cumpla y tú lo felicitas porque Claro, estás entonces tocando esto de la recompensa, claro, la recompensa, la recompensa. Lo otro que puede pasar es que no funcione porque es la primera vez y podría pasar. Entonces, cuando no funciona, se empiezan a dictar las consecuencias positivas, que no es castigo, no es castigo. La consecuencia normal, lo que puede pasar si usted no cumple con algo. estamos hablando sobre comunicación asertiva, estamos hablando sobre cómo Ujú, decir cosas que en ocasiones se nos pueden hacer difíciles de ujú, expresar si no estamos acostumbrados o si nos importa mucho la otra persona, o si ujú. teníamos mucha expectativa o creemos que el otro tiene cierta expectativa sobre nosotros, independientemente de la razón, cosas que nos cuesta decir y hemos hablado hasta ahorita, bueno, nos contabas un poco al inicio de qué fue lo que te hizo a ti darte cuenta que querías cambiar. Nos diste unos maravillosos pasos que si estás escuchando el episodio, estoy segura que los tienes por ahí. Yo te invito a que vayas luego, vuelvas a escuchar el episodio y tomes nota, porque eso es oro puro lo que compartiste con esos 4 pasos, de cómo irte dando cuenta. O sea, cómo ir autorregulando. Yo creo que es como Ujú, irte autorregulando, ¿no? Y ahorita hemos hablado de muchas situaciones cotidianas. Hablamos del mundo laboral, hablamos del mundo de pareja, hablamos de los hijos, pero hay algo que yo quiero entender. Ya vi cómo te empezaste a dar cuenta de que tenías que cambiar. ¿Cómo te diste cuenta de que realmente había algo cambiando en ti? Porque cuando te diste cuenta que algo tenía que cambiar fue el momento de ira, pero además decías que eso no fue de un día a otro, que mucha gente al principio te tildaba de la malhumorada, la que hablaba golpeado, la que todo lo gritaba, la que se molestaba cuando le decían cosas. ¿Cómo? O sea, yo no creo que te hayas vuelto Candy Candy, la niña de la pradera, sonriente todo el día, de un día a otro. Entonces, no, ¿cómo? ¿Cómo? Exacto, eso no pasa de un día a otro y además hay cosas que son tu personalidad. Tú no eres la niña de la pradera todavía y ahora te y comunicas ni lo totalmente y no lo seré. vas a hacer y no lo vas a hacer. Exactamente. Entonces, ¿cómo te diste cuenta? Esto sí me está funcionando y hay algo que estoy haciendo concreto que me está permitiendo ir avanzando, así sea de a poquito. ¿Cómo te diste cuenta? Mira, la primera palabra en una conversación es la respiración. Antes de decir cualquier cosa, una respiración, una. Evita que tires un abanico por un primer piso y que dejes y que dejes de arrepentirte por cosas que has dicho que me pasaba muchísimo. Claro, Y aquí voy con una de las respuestas, dejé de arrepentirme. eso te iba a decir. Ya me disculpaba menos, pero lo primero que, y aquí te dejo con la primera forma de autorregulación, que es la respiración, ¿no? Eh, y aquí voy a darte tips importantes que yo tomé de un libro que se llama La comunicación no violenta del doctor Marshall. No recuerdo el nombre, pero el apellido es Marshall, se llama La comunicación no violenta. Te voy a dar los pasos que aparecen en ese libro resumidos y que el día a día, el hábito fue practicarlos, porque te voy a dar otra frase que para mí fue poderosa y es, las conversaciones comienzan antes de hablar. Y comienzan antes de hablar porque comienzan en nuestra mente y en nuestro Sí, diálogo sí, interior. total. Yo me estoy diciendo algo, un juicio, una opinión sobre lo que pasó o sobre la persona. Ujú, Como yo sé que mi hermana es una desordenada, ya yo sé lo que le voy a decir, yo sé lo que me va a decir ella, yo no voy a tener, bla, 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 ¡pum! Para evitar la predisposición, que realmente eso es lo que uno se evita, la ujú, predisposición, eso es un trabajo que pareciera fácil, pero es muy rudo. sí. El respirar es el primero. El segundo es saber que la conversación comienza antes de hablar y qué me estoy diciendo al respecto. El tercero es tener un objetivo en mente. ¿Qué quiero sacar yo de esta conversación?
Qué importante es eso. Eso me parece tan importante. Porque a veces hay gente que va a Mm. descargarse, que también es válido, ¿no? Pero que Sí, sepa que vas a eso. sí, pero dímelo. Ojo, que tú lo sepas, yo creo que es importante que tú lo sepas, porque a veces también pasa, y no voy a decir la gente, porque creo que yo he estado de los dos lados de los dos lados de la conversación, siendo yo la que va y lanza todo las La cosas porquería, encima del ajá, otro, encima del otro, y también he sido el plato donde lanzan las cosas, ¿me total, entiendes? total. Entonces, yo creo que ninguna de las dos cosas está bien, pero ambas pasan y somos Mm, seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que, que interesante es saber que toda conversación tiene un objetivo. O sea, toda conversación tiene un objetivo, hasta la más tonta. Y a veces no sí, somos conscientes de eso. Y no se trata de que vamos a estar todos los días ahora aquí que voy a pensar antes de... No, exacto. ojalá, porque además, porque el cerebro no da para eso es otra cosa. O sea, la Mm, fuerza de voluntad que tenemos todos es muy limitada. Entonces, en mm. una conversación cotidiana, eso no va a pasar de manera natural, a menos que usted haya practicado demasiado. Y justamente por eso se convirtieron en hábitos esas cosas en ti, porque lo practicaste. Yo me imagino que más de una vez habrás primero hablado y después te acordaste de respirar y déjame respirar primero. Totalmente, Después sí, voy y y lo eso hablo. fue tan poderoso. Pero antes de darte los pasos de la comunicación no violenta, te voy a decir, y esto es haciendo link con lo que acabas de decir, es que no siempre se tiene la oportunidad de preparar una conversación. Para poder preparar una conversación difícil es que tú sepas, Ujú. primero, qué tema y qué persona te detonan en una conversación difícil. Ok. Porque no todas las conversaciones son difíciles y te voy a poner un ejemplo muy personal. Con la persona y con el tema que se me hace a mí una conversación difícil es con mi mamá hablar de dinero, Ok, ok, ¿sí? ok. Hablar de inversiones, por ejemplo, ¿sí? Porque por muchos años, Hay demasiada creencia en esos total, temas, total. claro. Entonces, para mí es muy difícil ser, esto viene detrás de lo que yo creo que es un valor de ser buena hija, ¿sí? Vienen muchas cosas detrás de todo Claro. esto. Sin embargo, si ya yo sé que a mí me detona hablar con una persona, por ejemplo, hablar con mi mamá de dinero, yo preparo esta conversación difícil. Si ya yo sé que hablar de crianza de mi hija con mi esposo es una conversación difícil, yo preparo esta conversación. Y les prometo a una persona que tuvo que trabajar años la ira, les prometo que después se te da automático, no tienes que prepararlo, después se te da automático, La porque ya práctica, tú, claro. totalmente. La Entonces, práctica. ojo, ojo, y esto es importante, no quiere decir que de vez en cuando no se me salga el dinosaurio, no quiere decir que de vez en cuando no se me vuelen los Claro. tapones, quiere decir que ya es diferente, ¿sí? Y que cada vez es menos la forma, cada vez, si antes me Sale pasaba, menos. Cada vez si sale antes menos. me pasaba toda la semana, ahora me puede pasar una vez al año de repente, o dos veces Claro. al año, pero no quiere decir que ya no pase, quiere decir que ahora lo regulo y lo transito de forma diferente. Hay algo, una cosa ahora que usaste la palabra regular, yo creo que es importante el aclarar que cuando hablamos de comunicación efectiva o asertiva y cuando hablamos de, cuando decimos comunicarnos mejor y regularnos, o sea, regularnos sobre algo, no estamos hablando de contener. La diferencia, yo creo que es cómo hago que lo que yo te voy a decir salga sin perder significado. Si yo me siento molesta, yo te tengo que decir que me siento molesta y decido porque eres importante para mí, lo que Total. sea, y te lo tengo que decir, mira, Erika, no me gustó tal cosa, y te lo digo, sin Ujú, vomitarme encima de ti, ¿ok? ujú, Pero sin tragármelo tampoco. O sea, es decir, si yo voy a regular la manera de decirte las cosas, que no es lo mismo que suavizar, ni es lo mismo que controlar, eso es peor, porque entonces te vuelves como una ollita de presión. Cuando explotas, no es bonito lo que sale, nunca es bonito lo que totalmente. sale. Y no, o sea, me pasa a mí, pero le pasa a todo el que está escuchando esto, alguna vez seguramente le ha pasado. En mi caso es el cansancio, habrá otra gente que le pasa con las emociones no expresadas. O sea, hay algo que me dijiste, me ofendió y me callé. Me dijiste, me ofendió y me callé. Me dijiste, me ofendió y me callé. El día que exploto, no te lo voy a decir de buena manera. Esto que me Ok. acabas de decir tiene mucho valor porque normalmente nosotros nos convertimos en lo que no somos con las cosas biológicas. ¿Qué quiere decir? Calor, hambre, frío, sueño, cansancio, con todo esto que es biológico, tenemos que saber bajo qué circunstancias, que aunque parezca tonto y aunque parezca infantil, es biológico, Sí. bajo qué circunstancias yo no tengo una conversación.
para empezar. Exacto. Yo no tengo una conversación si tengo hambre, Ajá, porque dejo una de ser conversación yo. difícil, exacto, una conversación Exacto, una conversación importante, pues, difícil. o importante, vamos a Exacto, poner una obviamente. conversación, Una claro, conversación importante. Yo no lo hago cuando tenga hambre, cuando esté muy cansada, cuando sí. estoy molesta, Ah, cuando estoy no, sí, sí, triste, sí, porque se empiezan a tomar decisiones irracionales, ¿no? Entonces, pero vamos a esto de cómo no tragármelo, porque primero tengo que identificar si yo soy una comunicadora pasiva, ¿qué quiere decir? ujú, Que le doy más importancia a lo que dice el otro, que no cuido mi autoestima, que no digo lo que pienso. Esto puede ser, deteriora muchísimo tu salud, porque claro, esto que acabo de decir o esto que no dije, ¿por qué no lo dije? ujú, Entonces el diálogo interior es que comienza, ¿no? Pues tú sabes que esto es bien autodestructivo. Ay, pero qué tonta he sido, pero no fui teniste que capaz, haberle pero dicho qué sí. tal Entonces las cosa, exacto, consecuencias de esto, esto va radicalmente, uno, en el autoestima y dos, en enfermedades que además se somatizan, ¿no? sí, Puede sí, ser sí, una sí, gripe, un dolor en alguna parte, en alguna cosa. Que es ujú, todo lo contrario, vamos a lo otro, que es la agresiva. La agresiva es claro, yo tengo todo el derecho, me tienen que escuchar solamente a mí, las palabras que cuentan son las mías, XXX. Y en el medio está la asertiva. Entonces, que la ni asertiva es calvo el ni con dos respeto a pelucas, mí, ¿no? Ujú, ajá, ni calvo ni con dos pelucas, exacto, es respeto a mí y respeto a los demás. De hecho, exacto, cuido ambas partes, ¿no? Y aquí viene él, esta conversación, tengo que tener muy claro que tengo que cuidar la relación, porque a veces nos olvidamos de eso y vamos contra la persona en vez de ir contra el objetivo que queremos plantear como tal o el problema, la situación a resolver. Vamos a resolver algo, no es que yo voy contra ti. Entonces, ahora voy para los pasos para decir cómo no tragarme esto, ¿no? El primero realmente es cuando voy a hablar, yo hablo del hecho, no hablo de una opinión ni un juicio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo puedo decir, vamos a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo, ok, voy a poner un ujú, ejemplo. Yo puedo decir que eres, mira, Mónica, eres una impuntual, me tienes verde, irresponsable, todos los días llegas tarde, estoy harta de ti, porque además tú sabes muy bien que si yo no hago si tú no vienes, yo tengo que hacer tu trabajo, no me calomas esta vaina, ¿sabes qué? Te voy a reportar con el jefe, no me calomas esta vaina, y se arma la grande, ¿ok? exacto, Cosa que no es mentira. Estás llegando tarde y estás afectando a la persona, pero no quiere decir que yo tengo que ser sincericida con esto, ¿no? exacto, Entonces, exactamente, porque hay gente exactamente, que me grita en la cara, y esto te lo digo sinceramente, pero es que es la verdad, pero es que no es lo que dices, sino cómo lo es dices. como lo dices, Entonces, ok, claro, primer punto, no es lo mismo decirte, y voy a ir haciendo la comparación. El primer ujú, punto es decir el hecho y no la opinión, porque cuando nos volvemos agresivos, y te lo digo, te lo dice la Erika Dinosaurio que era iracunda, nos volvemos que ha obstáculos de la mejorado, solución, porque las personas dejan de pensar, Erika tiene razón o Mónica tiene razón para pensar, ¿y ella por qué me habla así? O porque sea, me grita, exacto, se sí, 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 desvirtuó sí, sí, todo, ¿no? sí, Entonces aquí, ¿qué viene lo primero? Es, en vez de decir tú eres una impuntual, el hecho. El miércoles llegaste a las 10, a las 10 el jueves exactamente, llegaste a las 11. Vamos a suponer que esta persona tenía que entrar a las 7 de la mañana. Entonces, cuando uno comienza con el insulto, el otro se empieza a defender, se claro, desvirtúa la conversación. sí, 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 Entonces, lo primero es hablar desde el hecho. Quiere decir, el martes llegaste a las 10 no sé, y el miércoles a las 11. Como es irrefutable, el otro no puede decir nada. claro, claro, claro. No puede decir nada. Lo real es irrefutable. Entonces, ese es el primer paso. Ujú, hablar desde el hecho, El digamos, hecho sin ajá, la opinión. Segundo paso importante y que la mayoría de las personas que le tienen miedo a la vulnerabilidad se lo salta y es el más importante. ¿Cómo me cómo me siento al afecta, respecto? ajá, exacto, ¿Cómo claro, me siento al respecto? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me siento? ¿Sí? Porque entonces ese es el paso en el que la otra persona va a entender las consecuencias, ¿ok? Entonces, yo me siento decepcionada, puede ser, ¿sí? O me siento, no sé, abusada. Bueno, abusada no es un sentimiento, pero me siento decepcionada por el hecho de que tú sabes que yo tengo que hacer tu trabajo, además el tono. Tú sabes que yo tengo que hacer tu trabajo cuando tú no exacto. estás. Qué bella, Erika, qué bella esa voz. El tercer paso, lo que necesito o lo que quiero que De pase. ti, ajá, o sea, ok, claro. Exacto, lo que necesito o lo que quiero que pase. Entonces, lo que quiero es que por favor sigas llegando a la hora que corresponde, ¿ok?
Y aquí le pego el cuarto paso, que es la consecuencia El quinto. Ujú. positiva. Ah, ok, Consecuencia positiva, sin nombrar aún la negativa, que esa la ok, vamos a mencionar si se repite, ok. porque si no se toma como una amenaza. La consecuencia positiva es para que sigamos teniendo buenos resultados, para que sigamos teniendo una buena relación, para que sigamos teniendo lo que tú quieras, Ok. ¿ok? Lo que sea una consecuencia positiva. Si esto se repite, que podría suceder, mira, la persona sigue llegando tarde, entonces allí es cuando le vas a repetir todos los pasos, le vas a sumar la consecuencia negativa. Oye, ya hemos hablado Ujú. de esto y si esto se repite, voy a tener que verme en la obligación de reportarte De porque me está afectando reportarte. mucho, Claro. ¿sí? Claro. Entonces, Qué bueno. resumo, el hecho, lo que quiero que suceda, perdón, el hecho, cómo me siento y lo que quiero que pase o lo que necesito. Y la Junto con consecuencia la positiva. consecuencia positiva. Positiva. Solo la consecuencia negativa, que es la quinta, solo y exclusivamente si se repite lo que tú estás pidiendo, la petición que tú estás teniendo. Algo Claro. importantísimo antes que se me olvide. En la comunicación, y si ves todo esto, hemos metido la inteligencia emocional, que es Sí, muchísimo. autoconocimiento, Sí. esto es empatía, esto es escucha activa, esto es que Claro. me motiva, viene todo esto. Entonces, y aquí viene la parte de todo el mundo habla de la empatía, pero nadie te habla de la autoempatía. Ujú. Tú no puedes hacer una petición si tú no tienes claro qué necesitas. Claro. Entonces, antes de todo esto, usted, en el objetivo, usted tiene que saber que yo tengo un objetivo para esto, pero ¿qué necesito? De la Que en otra persona, realidad, ¿no? Ok. o sea, Ok. ¿qué necesito yo? Por ejemplo, cuando voy a pedir que se saque la basura es porque yo necesito sacarme este ítem de mi cabeza. Necesito ayuda en realidad. Lo que necesito es ayuda. Ayuda. Claro, claro. Es ayuda. Entonces, yo no quiero estar pendiente de la basura y lo que yo necesito es ayuda. Entonces, cuando uno lo dice de esa forma, que es lo que realmente necesito, como necesito ayuda, por favor, vamos a ponernos de acuerdo, porque la Claro. otra persona puede decir, oye, tú sabes que yo no quiero sacar la basura, si te ayudo en otra cosa, y de repente esa otra cosa a ti te pesa más. Mira, ¿sabes qué? A mí no me gusta doblar la ropa. Ah, pero a mí sí me gusta. No me digas. Entonces Entonces, yo esto prefiero yo. bajar la Ajá. basura y tú doblas la ropa. ¿Qué te Claro, parece? claro. ¿Sí? Y estoy hablando de temas que la gente me pregunta en los talleres. ¿Cómo le digo a mi esposo que lave su plato? ¿O cómo Es le digo a mi que. esposo que, Es que que sí, doble la sí, sí. ropa? Es Sí, que no o sea, son, a veces creemos que los problemas más comunes son cosas muy graves, ¿no? O que nuestros problemas son cosas, uff, qué grandes, ¿no? Y son súper cotidianas, son más comunes de los que creemos, pero es como esas torturas que son así una gotica en la cabeza de la gente de 100 años, ¿no? total, Bueno, es lo mismo, ¿no? O sea, tú, si todos los días el mismo cuento y eso es lo que tienes en tu casa, o es lo que tienes en el trabajo, o es lo que tienes con tus padres, pues, pues va afectándote mucho más, sin duda, sin duda. Erika, ahí, o sea, yo creo que hemos recorrido un montón, hemos recorrido comunicación asertiva en general, hemos hablado de la cotidianidad, hemos hablado en pareja, de hijos, de trabajo, nos has dado un paso a paso clarísimo. Clarísimo, que además no te lo sacaste debajo de la manga, es algo que viene de estudios comprobados, de experimentos con personas y además de cosas que pones en práctica también con la gente a la que atiendes y enseñas sobre cómo decir esas cosas que se nos hacen difíciles. Y yo tengo acá una serie de preguntas que como que estuve recopilando cuando sabía que ajá, íbamos a hablar del tema. ok, Y creo que ahorita es un buen momento como para dejarla. Así que si fuiste una de las personas que me dejó estas preguntas, aquí vienen algunas de ujú, ellas. Pon mucha atención. Y si no me dejaste ninguna, bueno, ponte pilas para el próximo episodio, dejarme tus preguntas, porque las vamos a compartir aquí. Estoy segura que con Erika vamos a seguir hablando. Fíjate, ya cubrimos cómo digo algo sin herir, ¿no? La otra es, ¿qué hago si la persona se pone a la defensiva? Lo primero es jamás, jamás en la vida digas cálmate, porque nadie se ha No, calmado no, porque le digan, pero nadie. cálmate. Sí, eso, o sea, execra esa palabra en una discusión con otra persona que esté amargada y que tú la veas Relájate, que está bien sulfurada. relájate, No, pero relájate, relájate. coño, como Pero no, señor, pero respira, para antes. relájate. Sí, 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 o no te pongas así. O sea, el otro que puede decir, pero ¿cómo quieres que me ponga? Sí, ok. Entonces, a ver, va a depender de lo que la persona te diga. Hay varias opciones en ese sentido. Una, que tú le digas, mira, creo que en este momento no estás en la mejor condición y a mí no me gusta cómo me estés hablando. Vamos a tomarnos un espacio y lo retomamos a las 3.
o mañana. O tú me puedes decir cuándo. En otra vida. Ok. En otra vida, pues. Sí, no, porque se tiene que resolver, ¿no? Se tiene que resolver. Esa es una. Lo otro Ok. es que va a depender mucho de qué te conteste la persona. También puede decir, Ok. tú tienes que, tú eres quien tiene que mantener la calma, no la otra persona, eres tú quien tiene que mantener. Porque mientras tú mantengas una respiración más lenta y bajes el tono de voz, la otra persona por neuronas espejo automáticamente también lo va a hacer. Ujú. También podría ser que es un momento de poner límites. Ok. Recuerda que los límites no son en contra de la otra persona, los límites son siempre autocuidado. Sí, Es sí, sí. posible que le digas también en ese momento, justamente para eso es que estamos hablando, porque yo no sabía lo que estaba pasando. Claro. Lo que pasa es que no me gusta el tono en que me estás hablando y como te tengo cariño y respeto esta relación, y después a veces se puede escuchar muy mecánico, Moni. Entonces, Sí. para que no se sienta mecánico, ¿cómo le diría a Erika, por ejemplo? Yo le diría a mi esposo, mira mi vida, ¿sabes qué? Sabes que te amo, pero en este momento veo que ninguno de los dos está en condiciones de hablar. Y para no sulfurarme y para no escuchar cosas que sé que después te vas a arrepentir, hablamos en la noche. Ay, Vete. Erika. 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 Ese hablamos en la noche. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que, o sea, yo siento que estoy trabajada en ese aspecto y ese a mí hablamos en la noche. Eso es como que tú me digas, bueno, tú lo sabes, tú eres mi amiga, tú que me digas a mí que te tengo que contar algo. Te No, tengo claro, un ya. chisme. No, no, que si es Claro. un chisme yo me aguanto. Pero si tú me dices con cara seria, relativamente seria, Ajá. tengo que hablar contigo. Ujú. Tengo que hablar contigo. Marica, dime ya. O sea, tú no vas a estar como, Claro, pero no vas a estar como el presidente aquel que teníamos en Panamá en pandemia, que hacía una cadena para decir que iba a hacer un anuncio, el anuncio del anuncio. No, o sí, sea, sí, no. No, pero no me aquí digas que mira qué vas a hablar, importancia háblame. el cómo decir eso. No es lo mismo decir, Mónica, por eso es que el cómo se dice hay que pensarlo, ¿sí? No es lo mismo decir, eh, eh, tengo que hablar contigo, que se escucha pendenciero, ¿sí? A que yo diga, oye, ¿será que como a las 5 hablamos? Oye, tengo una cosa que me gustaría compartir contigo, Eso sí, ¿sí? sí, sí, Entonces, sí. por ejemplo, en mi casa ya saben cuando yo cambio el tono de voz, es porque me estoy Sí. autorregulando, ¿sí? Entonces, va por allí, ¿no? Va por allí. Ok, Ahora, ok. ¿qué frase es difícil de escuchar? Tenemos que hablar. Ay, Claro, no, porque sí, tenemos que hablar, es que es eso puede eso. ser. Mira, yo escucho eso y me acuerdo de la canción, tengo una bolita que me sube y me baja, porque yo siento Ay, que el sí. ritmo me baja, ¿no? Y yo siempre digo, pero adelántame algo, adelántame algo. En cambio, si tú dices, oye, me gustaría conversar una cosita contigo, Ya es ya le diferente. quitaste el peso y la carga Claro, emocional, el estrés, ¿sí? Porque además claro. hay mucha gente que sobrepiensa y que sufre de terribilitis y todo puede ser muy terrible. Terribility. No, bueno, pero es que, ojo, en la casa hablamos de las mamás. Ah, está total, Ay, me decía que en la casa no total, y en la casa total. hablamos, mira, es que yo sabía que eso no era bueno, esa conversación. Me encanta, me encanta. Erika, un montón de gracias por ser No, parte del episodio. Quiero agradecida dejarle contigo. a la gente una accionable para la semana para que puedas poner en práctica las herramientas que aprendimos o que aprendiste durante esta conversación. Y el paso a paso propuesto es el siguiente. Vas a tener alguna conversación que hace tiempo quieras tener. Ojo que no te vayas directo a la conversación más difícil que hayas tenido, ¿no? No vayas a terminar con nadie, ni vayas a... O sea, no. Una conversación como tan trivial como la de botar la basura. Empieza a hablar con alguien con quien tengas que comunicarte de alguna manera cotidiana, pero algo que hasta ahora no hayas tenido el resultado que hayas querido. Pausa 5 minutos antes de hablar y aquí vamos a tomar esa recomendación de Erika de que una conversación, la primera palabra o la primera acción de una conversación siempre es la respiración. Tómate unos segundos antes de conversar, reconoce el cómo te sientes en el momento y cuál es el objetivo que tienes para esa conversación y entonces empieza a tener la conversación con la persona teniendo claro ese objetivo que tienes, cuál es la importancia que eso que estás pidiendo tiene para ti, cómo te sientes cuando eso no pasa y luego devolver la pregunta de decir, bueno, primero decir qué es lo que esperas de la otra persona que ocurra, qué es lo que esperas que ocurra y preguntar al final, validar si eso que tú estás planteando es posible para la otra persona. Te invito a que hagas esto con tus hijos para pedirles algo que te cueste que hagan, con tu pareja para comunicar algo que no esté funcionando como tú quieras, con alguna persona en el trabajo si quieres obtener algún resultado diferente con ellos y toma nota de cómo te sentiste al final de la conversación. Trata de tomar unos minutos para
reflexionar sobre cómo te sentiste y días después evalúa si realmente tuviste algún resultado. Practicar esto te va a permitir no solamente comenzar a evaluar el cómo tú te estás comunicando, sino experimentar. Al final, el tema de los hábitos pasa por la experimentación. No se va a convertir en un hábito porque lo hagas una vez y no te salió como tú querías. No se va a convertir en un hábito tampoco si lo haces y te salió bien a la primera. Tienes que practicarlo muchas veces para que esto se vuelva natural. Si no, como dice Erika, se va a escuchar un poco medio robotizado al principio. No importa, la gente no sabe que tú estás practicando algo. Tú ten tu objetivo muy claro de qué es lo que quieres lograr con esa conversación. Y estoy segura que después de varios intentos ya va a ser no solo más natural para ti, sino que vas a obtener mejores resultados. Erika, muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría que nos contaras, le contaras a la gente que está aquí escuchando y que no te conocía de antes, dónde te pueden ubicar y si estás haciendo algo, algún curso próximamente que quieras dejarle a la gente la información. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Estoy encantada de haber aportado acá y no duden en preguntar cualquier cosa que necesiten. Estoy a sus órdenes por si es Instagram o casi todas partes en Coach Erika Cantillo, Erika con K y Cantillo como si fuese Castillo pero con N. No sé si Mónica le pasa eso, que en todas partes a mí me ponen Castillo, pero siempre digo como Castillo pero en vez de SN. La historia de mi Entonces, vida. sí, entonces es Coach Erika Cantillo y en algunas partes solamente Erika Cantillo. Los espero, cuéntenme si apenas escuchen este podcast, escríbanme y digan, Erika, te acabo de escuchar, o si tienen alguna pregunta, lo que sea. Me encanta compartir. Una de las misiones de mi vida es que todos los que pasen por ella se lleven algo un poquito mejor y sean mejor en algo, aunque sea muy pequeño, y eso para mí es muy gratificante. Mónica, te quiero infinito. Muchísimas gracias por esta Ah, invitación. Nos divertimos. sí, nos La pasamos divertimos. cool. La pasamos cool Sí. y además espero que la gente también la pase muy cool. Muchas gracias, Erika. No, yo también te quiero un montón y estoy segura que esta es la primera de muchas, muchas más conversaciones dentro Con del mucho podcast. gusto. Un Pues, abrazo. Y bueno, a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda, si te gustó, si te aportó algo, compártelo porque lo bueno se comparte. Comparte con aquellas personas que sientas que deben comunicarse o pueden comunicarse de una manera mejor de la que se están comunicando o simplemente con alguien a quien quieras ver brillar comunicándose desde el corazón y de una manera muchísimo más asertiva. Compártelo en tus grupitos de WhatsApp, en el de los vecinos, en el de los colegios, en el de las mamás, con tus amigas. Deja comentarios y bueno, sobre todo pon en práctica aquellas cosas que te dejamos. Nos vemos en un próximo episodio de Factor Hábito. Chao, chao.